externamos un caluroso saludo desde Mujer para la Gloria de Dios, dándole la bienvenida a Carol de Rossi, Katy Geraldi de Núñez y Ailín Pagán de Salcedo. Hoy comenzamos una nueva serie aquí en Mujer para la Gloria de Dios y esta se titula ¿Qué es una mujer? Y el programa de hoy tiene un título muy interesante y es Las mentiras que han cambiado a la mujer. Wow, wow. Tenemos que orar. Sí. Gracias por acompañarnos. Sus mensajes nos llenan de gozo y nos animan a seguir adelante. Y damos gracias, Señor, por la iluminación del Espíritu Santo, que nos permite estudiar su palabra y crecer en nuestra caminar con Él. Y hoy, como tú mencionaste, tenemos una invitada muy especial. Nuestra querida Carol de Rossi, la esposa del pastor Fabio Rossi. Gracias, Katy. Ailín, es una alegría muy grande estar aquí con ustedes y poder compartir este espacio. Y escuchando el tema, como decía Ailín, y como tú dijiste, yo creo que es necesario orar. Amén. ¿Qué les parece si empezamos orando? Pero sobre todo pidiendo al Señor discernimiento, que Él nos ayude realmente a examinar lo que creemos, lo que hemos pensado hasta ahora acerca de este tema. Y sobre todo que nos haga ver si estamos fundamentadas en su palabra o hemos estado adoptando ideas culturales, filosóficas que más bien nos apartan de su palabra. Así que, ¿por qué Ailín no nos dirige en oración? Amantísimo Padre y Dios, te damos muchas gracias porque si hoy podemos estar aquí es por tu favor y tu gracia, por tu Espíritu Santo que abre nuestras mentes y tu verdad que nos confronta con nuestro pecado. Y sobre este tema, Señor, especialmente queremos pedirte que tú seas escudriñando nuestros pensamientos, las ideas que tenemos sobre qué es una mujer, a la luz de lo que tú enseñas en tu palabra y la concepción hermosa que tuviste al crearnos a nosotras las mujeres. Ayúdanos, Señor, a conocer lo que tú tienes para enseñarnos acerca del valor intrínseco que hay en cada una de nosotras como mujeres y que todo lo que aquí hagamos, Señor, sea para edificación de nuestras almas, pero por sobre todo también para gloria de tu nombre. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Amén, gracias. Amén. ¿Y qué es una mujer? Es una pregunta que pareciera muy sencilla. Sin embargo, con la cantidad de ideas y de pensamientos contrarios y necios que el hombre ha ido formulando, pues es una pregunta que se hizo muy popular por Matt Walsh, de acuerdo a un documental que hizo. Matt es un comentarista político y autor estadounidense que durante varios años ha conducido un podcast que se llama The Matt Walsh Show, donde aborda temas culturales, religiosos y políticos. Walsh en sí mismo es católico practicante y como mencioné, él produjo hace un tiempo un documental centrado en esta misma pregunta, ¿qué es una mujer? Y plantea una idea muy interesante y es que no decidimos quiénes somos, sino que nacemos con una identidad dada independientemente de cómo nos sintamos respecto a ella. Y eso es sal en la llaga para esta generación de estos tiempos. Así mismo, yo creo que tenemos que orar otra vez. De hecho, vos argumenta que ya somos una persona incluso antes de desarrollar una percepción de que nosotros mismos. Entonces, por lo tanto, nuestra identidad no puede depender únicamente de nuestros pensamientos, nuestras percepciones, sentimientos, o para ponerlo en otras palabras, lo que él está diciendo es que nuestras percepciones deben alinearse con la realidad y no la realidad con nuestras percepciones. Así es, y yo creo que vale la pena que iniciando aclaremos que el propósito de esta conversación no es entrar ni en debates políticos ni ideológicos, sino, como mencionábamos, examinar realmente si nuestra manera de pensar es una manera bíblica. Exacto. Y yo no sé a ustedes, pero a mí me llama la atención que viviendo en una época en donde el acceso a información es demasiada, es ilimitada. Sí. Todo lo que queremos saber, preguntar, investigar está a un clic. Y ese clic lo tenemos en teléfono, computadora, tablets, en cualquier parte, en el mismo reloj. Y siendo esta una época entonces con un acceso ilimitado,
cómo es que muchos tienen dificultad para responder algo tan sencillo como qué es una mujer. Y a muchos no les resulta tan evidente como debería de ser. No, incluso se resisten a responder una pregunta tan básica. Exactamente, y eso nos demuestra entonces que aquí el problema no es una falta de información, no es una falta de comunicación, sino lo contrario, la afluencia de ideas equivocadas y distorsionadas con las que estamos bombardeadas. Y dentro de esas ideas equivocadas pudiéramos comenzar haciendo referencia a el feminismo, cómo este ha promovido por mucho tiempo la idea de que las mujeres no eran felices cumpliendo su rol como primarias cuidadoras de sus hogares, que habían sido relegadas a posiciones secundarias, encerradas en sus casas. Sin embargo, ¿qué vemos hoy? Luego de que ha habido un cambio, de que las mujeres han salido, que se han insertado en el mundo laboral, que se han empoderado, vemos que muchos estudios del mundo, estudios realizados por el mundo, enfatizar eso. Han llegado a la conclusión de que el resultado ha sido el opuesto, que no ha habido tal liberalización ni tal gozo en todas esas nuevas funciones que la mujer ha adoptado en el mundo. De hecho, los estudios señalan un fenómeno conocido como la paradoja de la felicidad femenina en declive. Increíble, increíble. Y como tú dices, estas investigaciones sugirieron que si bien la mujer obtenía más derechos y oportunidades ahora, muchos están afuera trabajando, ya ha llegado a ser encargado de departamentos y hasta países. Lo cual no estamos condenando. No. Pero la pregunta, como tú dijiste, ¿por qué entonces ha disminuido el valor que la mujer misma tiene para sí misma cuando se compara con hombres en los países occidentales? Y eso nos lleva a una pregunta muy importante y bien sencilla. ¿Por qué? Sí. Sí, ese es el base. Y yo me acuerdo leyendo hace mucho el libro de la feminista Betty Friedan, que escribió en inglés, se llama The Feminine Mystique, que es la mística femenina. El problema es que ella decía que la mujer sufría del síndrome de la ama de casa atrapada. Interesantemente, ella misma llegó a una conclusión. Así mismo. Y decía que la vida doméstica, y la voy a leer tal cual, es decir, ser esposa, mamá y ama de casa, era la causa principal de insatisfacción y que las mujeres necesitaban más independencia y libertad para alcanzar esta plenitud. Ahora bien, si después de décadas en que entonces las mujeres han perseguido esta otra propuesta y han dejado relegado el rol de ser esposas, ser mamás y estar en el hogar y ser amas de casas, se encuentran mayores niveles de descontento. Exacto. Entonces quizá la causa real es otra. Sí. No es ese síndrome de estar atrapados. Y si Dios es la fuente de verdad, ahí es precisamente donde nosotros deberíamos de empezar nuestra búsqueda para responder estas interrogantes. Y precisamente lo que ellos no hicieron. Lo cual lo llevó. Perfecto. Eso va muy bien con lo que iba a decir, que como precisamente ellos empezaron por otro lugar, pues llegaron a conclusiones erradas. Porque ¿quién fue que no creó? Fue Dios. Y como nos dice Pablo en Colosenses 2:8, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Cada vez que partimos de una premisa errada vamos a llegar a conclusiones erradas, como hemos visto que ha pasado con el feminismo, que ya hoy en día es feminazi, como he escuchado este término, porque ha llegado al otro extremo y ha tergiversado lo que es la concepción de la mujer a partir de lo que nos enseña la Biblia. Y verdaderamente, si Dios nos creó y Él es un Dios de propósito, entonces
tiene todo el sentido del mundo que el propósito mío, de Carol, de Katy, como mujeres, nosotros lo busquemos en el propósito con el cual Dios nos creó, y eso solamente lo vamos a encontrar en su palabra. Así mismo. Y es increíble porque los no creyentes creen que todo eso vino de la nada. Sí. Es como, hay cosas, me quedo callado, pero hay cosas que... Necedades, Katy, vamos a resumir las necedades. Vamos a seguir con el programa. Consideren que todo surgió por casualidad, sin propósito, sin diseño. Y a partir de esa premisa es, cada persona tiene que decidir o definir por sí mismo el significado y propósito de su vida. De hecho, el filósofo francés Jean-Paul Sartre, no sé si estoy pronunciándolo bien en español, sostenía precisamente esa idea. Él decía que somos nosotros quienes somos. Tenemos que dar sentido, vamos a poner a nuestra existencia, pues existimos antes que somos. Sí. Sí. Pero de ahí mismo nosotros podemos entender por qué hoy hay tanta confusión. Así mismo es, así mismo. Y peor aún, ahora hablando, tú mencionaste feminismo, su amante, Simone de Beauvoir, otra feminista, llevó este pensamiento un poquitico más allá, al afirmar que una mujer no nace siendo mujer. Sino que llega a hacerlo a través de la influencia de la sociedad. Y no es así, porque eso no le puede dar sentido a nuestra identidad. No es ni la biología, no es la genética. Y eso es lo que estamos viviendo. Sí. Que la sociedad es la que nos está definiendo. Y eso no es lo que dice la palabra. No. Si nosotras vamos a Génesis 1:27, la Biblia dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Y la razón por la que nuestra biología y genética sí tienen importancia es porque fueron diseñadas por Dios mismo. Amén. Y no solamente fue el Dios creador, sino que Él estableció un orden para su creación. Amén, amén. Amén. Y el cristianismo, a diferencia de muchas otras religiones, nos muestra a un Dios que es trascendente e inmanente al mismo tiempo. Y cuando hablamos de que Él es trascendente es porque Él es infinitamente grande, todopoderoso y completamente suficiente en sí mismo. No tiene necesidades, no depende de nadie, no depende de ningún factor fuera de sí mismo. Y por otro lado, decimos que es inmanente porque está presente y activo en nuestras vidas, en cada lugar, y eso, wow, me llena de wow, me conforta tanto saber de que Dios está con Carol en todo momento, contigo, Katy, conmigo, y ese es nuestro Dios inmanente, omnipresente. Él camina con nosotras, Él escucha nuestras oraciones, Él provee lo que necesitamos, y Él obra en cada circunstancia conforme a las necesidades específicas de cada uno de nosotros, con tal de conformarnos a la imagen de Cristo en todo momento. Ese es nuestro Dios. No hay ningún otro como Él. Y ese mismo asombro lo expresaba David en el Salmo 8 también. Sí. Cuando él describe, mientras él contemplaba la inmensidad de la creación, él exclamó lo siguiente: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el Hijo del Hombre para que lo cuides. Y si nosotros somos tan pequeños en comparación con toda la creación, ¿por qué somos tan valiosos? Y pensar en esto debería de movernos desde adentro, como tú decías, porque esa respuesta está en Génesis 1:27. ¿Por qué somos valiosos? Porque fuimos creados a la imagen de Dios. Amén. Y esto debe de darnos la certeza de que nuestro valor no viene de lo que hacemos, de nuestros sentimientos, de nuestros éxitos, de nuestro desempeño, de cómo nos sentimos en diferentes circunstancias. Nuestro valor proviene de aquel cuya imagen nosotras estamos reflejando. Amén, amén, amén. Wow, es increíble que ellos prefieren pensar que venimos de un lago químico. De un meteorito. Pero, y yo quiero destacar algo muy importante que mencionaste en ese mismo versículo, Génesis 1:27. Y es que dice, creó pues Dios al hombre, la palabra que usó allá es Adán. Y a la imagen suya, a la imagen de Dios creó,
varón, que es Saker, y mujer, Nekeva. Los creo. Ok. La palabra utilizada aquí para el hombre es Adán y incluye la mujer, porque están hablando de seres humanos, no hombre. Saker es el masculino, es ambos seres humanos, y muchas veces perdemos eso cuando estamos leyéndolo en nuestra propia lengua porque no sabemos el significado y no tenemos una palabra para esto. Y Génesis 9:6 confirme y el valor, como tú dices, el que derrame sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo al hombre. Amén. Y esta es una verdad que debe de ser transformadora, que debe darnos valor, perspectiva, que nos debería de llevar a entender que nuestro valor proviene de quién es nuestro creador, de ese Dios creador del universo, que nos ama, que nos ha hecho a su imagen, o sea, nada más y nada menos que a su imagen. Y si nuestro valor proviene de Él, entonces no creen ustedes, o sea, no es lo más importante conocer a este Dios, intimar con Él, saber cuáles son sus prioridades, cuál es su carácter, para nosotras entonces entender mejor la concepción que debemos de desarrollar de nosotras mismas. Sin embargo, tristemente, muchas mujeres, incluso cristianas, se limitan a creer que con saber que Dios los ama ya es suficiente y que el resto de la teología profunda y el estudio de la palabra es para pastores o para líderes religiosos, estudiantes de seminario, y se conforman con tener simples verdades y ya. Cuando el conocer más de Dios, el saber su plan redentor, su carácter, lo que ha vivido con todos sus hijos, todas sus promesas, todo lo que nos muestra la palabra de principio a fin, nos lleva a entender que antes de venir a Cristo, nosotros teníamos una cosmovisión muy, muy diferente a la que conocemos cuando nos adentramos en la palabra. Y es ahí exactamente donde Dios quisiera que estemos todos sus hijos para desarrollar esta cosmovisión bíblica que nos ayude a entender verdaderamente qué es una mujer a la luz de la palabra de Dios. Y echar fuera todas esas creencias que veníamos y que porque nadie está, ¿cómo se dice? Ninguna estamos libres de haber creado concepciones, prejuicios y creencias de acuerdo a lo que dice el mundo, todas estas mentiras y creencias falsas. Nadie nace cristiana. Exacto. Pues ese es el problema, como tú dices. Y sabemos perfectamente quién está detrás de estas creencias. Claro que sí. El príncipe de este mundo. Tú lo tienes. Primera Juan 5:19 lo dice tal cual. Todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Así mismo es. Y este mismo versículo comienza diciendo, sabemos que somos de Dios, haciendo una distinción fundamental entre lo que el mundo cree y lo que nosotros creemos o deberemos creer, porque obviamente tenemos que cambiar lo que pensamos cuando entramos. Y por eso Pablo nos manda en Romanos 12:2, no os adaptáis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y es imposible renovar nuestra mente si Gracias. nosotros no conocemos quién es Dios, si no conocemos sus atributos, si ignoramos cuál es su voluntad, porque es imposible ser obedientes a Él si nosotros no lo conocemos. Eso no podría funcionar. Y es importante aquí mencionar que la teología no consiste simplemente en acumular información, en tener mucho conocimiento, sino que se trata de que ese conocimiento nos lleve a conectarnos de una manera más profunda con Dios, a cultivar una relación estrecha, que nos permita no solo conocerlo, sino deleitarnos en Él, encontrar plenitud en Él, asombrarnos como hablábamos hace un momento, y recordar que podemos encontrarnos con atributos como que Dios no tiene necesidades, y en ese punto nosotras sí tenemos muchas necesidades. Más que queremos admitir. Más de lo que queremos, sí. Es decir, que cuando conocemos a un Dios que no necesita a nada ni a nadie,
y nosotras nos vemos al frente con todas nuestras necesidades y tan dependientes, nos damos cuenta de que somos diferentes en un sentido. Así es, y eso nos debería de llevar a postrarnos con más fe a sus pies, porque en Él serán llenas todas nuestras necesidades. Amén. Y en ese sentido, quisiera que evaluemos un término teológico para esa verdad que es parte de lo que es Dios, aseidad, que significa que Dios existe por sí mismo y depende únicamente de sí mismo. Muy diferente, totalmente opuesto a nosotros. Él no tiene origen, causa ni dependencia de nada más. Y es lo que un filósofo no creyente como Aristóteles, desde hace miles de años atrás, él mismo reconoció y llamó el motor inmovible. Su conclusión, la de Aristóteles, fue que debe de existir una causa primera, un ser eterno y autosuficiente que diera origen a todo lo demás. Y nosotros sabemos que ese es Dios, el creador de todo lo que existe. Ahora bien, ¿por qué es importante que entendamos esto como creyentes? Esa es una pregunta de mucha reflexión. ¿Por qué? Y práctica. Y práctica también. Práctica, ansiedad. Sí. Uno cree, esos son los pastores, tienen que saberlo, pero eso significa para nosotros que Dios no creó a nosotros porque Él necesitaba a nosotros, es por amor que Él nos creó, ni porque sintiera solo y necesitaba llenar un vacío. Desde siempre Dios ha existido en perfecta comunidad con la Trinidad, Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Dios nos creó por amor, por bondad y generosidad. Eso cambia la perspectiva, como yo voy a vivir para Él, ¿verdad? Y no solamente dio vida, también preparó un mundo lleno de provisiones para nuestro bienestar. Amén. Y más aún, entregó a su Hijo Jesús para salvar a pecadores como nosotras y permitirnos disfrutar de su presencia por toda la eternidad. Amén. Así una diferencia, saber una palabra, ansiedad. Sí. ¿Y cuál fue el precio de eso? Uy. Y sin embargo, nosotros escuchamos el Evangelio tantas veces que nos dejamos de asombrar. Sí mismo. O que dejamos de ver la belleza que hay detrás de todo lo que hemos estado describiendo. Y cuando nosotros pensamos, Dios sabía desde antes de la creación lo que iba a ocurrir. Claro que lo sabía, Él es Dios. Exacto. Él sabía que nosotros íbamos a pecar, que lo íbamos a rechazar y también sabía que íbamos a necesitar un Salvador. Y aún así, Él decidió crearnos. Yo no sé si yo hubiera hecho lo mismo. No sé si ustedes habrían hecho lo mismo. A hacer en contra de Él. Yo nunca. No, jamás. Y precisamente por eso es que nosotras necesitamos reflexionar. Así es. Y meditar sobre el carácter de Dios. Así es. No dejarlo, como tú decías, como bueno, ya yo conozco al Señor, escucho esto, voy a la iglesia y como que me voy enfriando hasta cierto punto, sino realmente meditar sobre su carácter, porque si no, nunca va a ser posible que nosotras lleguemos a comprender su amor incondicional. Amén. Esta generosidad de la que hablaba Katy, su bondad, su misericordia, porque el conocer su carácter a profundidad, lo que nos mueve es a amarlo más, Amén. A querer dar testimonio de Él, nos lleva a depender más de Él en medio de nuestras necesidades, pero también a vivir confiadas en su amor. Amén. Nos lleva también a querer obedecerle por gratitud a todo aquello que Él ya ha hecho por nosotras. Efesios 1:4 nos recuerda, Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Eso para mí es increíble. Si yo fuera Él, yo no escogiera a mí, ¿no? Pero la realidad es, como tú dices, su amor es increíble. Y estamos viendo la razón porque es tan importante conocer y meditar sobre su carácter. Porque nosotros llegamos a un punto que creemos que no merecemos. No. Dios me ama, porque yo soy bueno. Conocer a Dios me ayuda a identificar mi propio pecado y reconocer mi capacidad limitada a mi gran necesidad de Él. Y ahí mismo es que nos damos cuenta también
que es imposible para nosotras dominar o controlar nuestro pecado sin su ayuda, dejándolo fuera de la ecuación. No se puede. Y Él mismo nos ha dado esa capacidad por medio del Espíritu Santo. Nos ha dado al Espíritu Santo. Ese poder que nosotras necesitamos y que mora y habita en cada una de nosotras. Romanos 8:11 lo describe como el mismo poder que resucitó a Cristo de la muerte. Ese es el que habita en nosotras. Y este es un alcance que quizá nuestra propia mente se quede corta para poder comprender qué es lo que significa eso. Si Él tiene el poder de resucitar un cuerpo de la muerte, ¿acaso no nos puede resucitar nuestros propios corazones caídos? Esos corazones que están muertos en sus propios delitos y pecados. Claro que lo puede hacer. Y nos ha dado también el poder para vencer nuestro pecado. Y esto nos debe de llenar de esperanza, aun cuando vivimos en estos tiempos confusos en los que todo parece estar de cabeza. Así es. Dios está reinando y nos ha dado a nosotros este Espíritu Santo para poder enfrentar lo que nosotras estamos viviendo. Y darnos valor. Amén. Y realmente entender que su amor es tan grande que donde abunda el pecado, abunda su perdón también para todo aquel que se arrepienta. O sea, cualquiera que nos esté escuchando, no importa lo que hayas cometido, si vienes y confiesas tu pecado y te arrepientes delante de Dios, Él nos va a perdonar, Él va a rectificar, nos va a redimir y va a comenzar de nuevo. Eso es lo que Él nos enseña en su palabra y por eso es tan rico y tan alentador conocer su palabra, porque esas promesas nos liberan y nos llevan a acercarnos más a Él confiadamente. Y como Pablo nos dijo en Romanos 7, 17 y 20, así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Esa era la vieja condición. Y Pablo lo reconoce y reconociendo esa realidad la explica y nos dice, para que aquellas que quieran aprender más puedan seguir profundizando y entender que ese mismo Pablo también supo experimentar ese perdón incondicional de Dios, porque él hasta mató y persiguió a los mismos cristianos, pero llegó a conocer a un Dios que lo hizo nuevo y perdonó todo lo que él había dejado atrás y sin culpa siguió a Cristo y fue uno de los grandes defensores de la causa de Cristo. Y eso Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. O sea, que vale aclarar que si somos pecadores, no estamos endosando el pecado, es nuestra naturaleza, pero hay una forma en la que Dios, sabiendo nuestra condición, planeó de antemano para que pudiéramos ser redimidos, acercarnos a Él y ser regenerados por medio del sacrificio de Cristo. Y entrar en la lucha. Exactamente. Antes no tenía lucha, yo pequé, siempre estaba pecando. Ahora estamos en lucha constantemente. Estamos todavía pecamos, pero estamos en la lucha ahora. Y por eso el versículo 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo aborrezco, eso hago. Sí. Se percibe la lucha a la que se refiere Pablo. Sí. Pues no debemos sentir derrotadas mientras volvamos a Dios en arrepentimiento y recibir su perdón. Nunca llegaremos al punto que no pecamos completamente. No. Sin embargo, esperamos que a medida que crecemos en nuestra relación con el Señor, el pecado se hace cada vez menos frecuente y nuestra vida... Que será más fácil, vamos a ponerlo así, arrepentirnos y el arrepentimiento sea más sincero y más oportuno. Amén. Y eso nos da tanta confianza para decir que ningún pecado será más fuerte que el amor y la gracia de Dios. Amén. Así es. Y yo creo que con esta verdad podemos quedarnos hoy y animarlas a cada una de ustedes a meditar en esto. Ningún pecado será más fuerte que el amor y la gracia de Dios. Es bueno que nosotras podamos irnos hoy animándolas a ustedes a reflexionar acerca de todo lo que hemos conversado y escuchado, y que el Señor siga hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, para llevarnos a ver todo a la luz de su palabra. Así que les esperamos en un próximo encuentro, si Dios lo permite. Bendiciones. Hasta la próxima y gracias por acompañarnos.